Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. El creador original es Ayasaris. Dejaré el link del fanfic como de su perfil para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Un tenso silencio cayó tan pronto como esa palabra salió de los labios de Mai. Los otros ocupantes de la habitación compartieron miradas mientras Tsukage continuaba mirando la foto de un joven de Konoha. Sus ojos miraron brevemente hacia el lado de la imagen y soltó una risita sin humor. Ni siquiera tiene 16 años todavía. El pelo rojo se sacudió con la cabeza. Y él es un genin, un maldito genin. Sabusa se encogió de hombros y en un esfuerzo por calmar a la mujer ofreció la poca sabiduría que tenía de sobra. Tenía, ¿qué? 7 años cuando maté a esa clase de graduación de la academia. Preguntó. La edad no debería tener nada que ver con eso. Demonios, él es del mismo pueblo que hace a ataque Kakashi y Uchiha Itachi, no puedo decir que esté tan sorprendido. Ao asintió con la cabeza para mostrar su acuerdo. Exactamente. Somos shinobi, comenzamos jóvenes. Aku, por otro lado, siguió más de cerca los pensamientos que pasaban por la cabeza de Mei. Empezando, sí. El contador de Aku comenzó. Pero Tsukuyomi está lejos de ser solo un comienzo. Conquistó un país, luchó contra 2 shinobi de rango S a la vez y mató a Yagura. También agregó su propia percepción al otro detalle que Mei había mencionado. Dudo que hubiera tenido tiempo para ganar su rango de Chunin y liderar a los lobos. Según el tamaño de su archivo, no parece que haya realizado muchas misiones. Mei ni siquiera se había dado cuenta de eso todavía y con una repentina curiosidad hojeó más en el archivo. Mitarashi-anko, ella frunció el ceño. Cada misión aquí incluye un Tokubetsu Jounin, incluso cuando fue asignado a un equipo Genin. Eso fue extraño pero no lo que llamó la atención de Sabusas. ¿Cuándo fue asignado? Preguntó el hombre. ¿Me estás diciendo que se graduó y no fue colocado en un equipo? Parecía una pérdida de potencial para Sabusa, aunque podría ser un poco parcial. ¿Cuánto iban a aprender los otros Genin si él estaba allí superando todo? Bueno, tal vez no. Dudaba que el chico hubiera sido capaz de defenderse de los rangos S cuando era nuevo en la academia. Aún así, tanta habilidad no apareció mágicamente en, ¿cuánto? ¿Un año? ¿Año y medio como máximo? Ese tipo de potencial era un poco desconcertante, incluso para él. Estaba en las reservas, confirmó Mei. Y parece que esta Mitarashi Anko se encariñó con él. Sus informes son positivamente brillantes. Entonces tendría sentido que él fuera más avanzado que. Ao fue interrumpido y los otros dos se preguntaron si Mei sabía que el hombre había estado hablando o si se había acostumbrado tanto a ignorar lo que ahora lo hacía instintivamente. Más que un simple brillo. Una ligera capa de rosa tiñó sus mejillas. Algunos de los comentarios que dejó aquí son menos que profesionales. Oh. Sabusa se inclinó para ver mejor y su hija lo empujó rápidamente. Mei estaba leyendo y era bien conocida su afición por los chismes jugosos. Esto no era exactamente lo mismo, pero Aku no tenía ningún deseo de arrastrar a su padre a la enfermería cuando él mismo inevitablemente tomó el archivo. Por supuesto, tan pronto como Sabusa estuvo fuera del camino, Aku se inclinó para ver lo que había escrito. ¿Fingieron ser amantes? ¿Compartieron una cama? ¿Se bañaron en un arroyo cercano? Aku continuó escaneando los informes, su propio sonrojo se hizo notar mientras murmuraba sus hallazgos. Ao parecía haberse ahogado con un limón entero cuando escuchó lo que los dos habían hecho durante las misiones. No solo el hecho de que lo hicieran era totalmente inapropiado, sino que el hecho de que hubiera sido un Tokubetsu Jounin y un Genin lo era aún más. Sabusa solo dejó escapar un silbido impresionado. Supongo que tuvo un comienzo temprano en más cosas de las que nos habíamos dado cuenta. Su observación fue recibida con 3 miradas no impresionadas a las que solo pudo ofrecer un encogimiento de hombros impotente. ¿Qué? Tengo razón, ¿no? Eso parece. Mei aceptó a regañadientes mientras terminaba de hojear los informes. Realmente no había mucho allí, pero todo indicaba que alguien era demasiado competente para ser un genin. Aku probablemente tenía razón acerca de que estaba más concentrado en su papel como Tsukuyomi que en hacer misiones, aunque sin duda también se debió en parte a que no tenía un equipo con el que realizar misiones regulares. Probablemente no habría tenido un equipo para los exámenes de Chunin en primer lugar y había pocas posibilidades de una promoción de campo después de menos de una docena de misiones, incluso si los informes lo elogiaban. Tampoco era solo este Anko en ese sentido. El Kopinin ataque Kakashi tampoco tuvo más que elogios para el joven, que eclipsó por completo a sus compañeros en el reportaje.
De hecho, aparte de una sola mención de ambos y el hecho de que sus nombres estaban en la parte superior del informe como parte de Konoha Cell 07, no había nada sobre ellos. Algo extraño estaba pasando allí, pero realmente no era asunto de ellos en este momento. Lo importante era el hecho de que Tsukuyomi ahora tenía un nombre. Naruto, la palabra se sintió extraña en su lengua y pensó que no era adecuada para el hermoso joven que la miraba desde la primera plana. Sin apellido. Ella murmuró, Aku, ¿sabes lo que pasó entre él y su familia? Incluso mientras preguntaba, volvió a hojear el archivo en busca de alguna pista que pudiera haber pasado por alto. La última Yuki respondió cuando encontró una sola carta del Tribunal de Bomberos Imperial de Inokuni dirigida a la oficina del Hokage. Traté de no entrometerme demasiado cuando me quedé con el Uzumaki y realmente no surgió. Esperaba obtener permiso para informar al menos a Naruto si resultaba ser él y luego preguntar. No sé cómo. Kusina-san lo aceptará, así que no quería dar la noticia sin consultar primero con Naruto. Eso es pensar bien, estuvo de acuerdo Mei. Pero pase lo que pase, ellos no fueron los que lo echaron al menos. Ella agitó el papel a través de su escritorio. Esta es una carta del Tribunal de Bomberos Imperial que informa a las oficinas del Hokage que recibieron y reconocieron la renuncia de un Uzumaki Naruto al reclamo del nombre Uzumaki por su solicitud. No dice por qué, pero es evidente que los dejó. Aku frunció el ceño ante eso. Naruto había mencionado que extrañaba a su hermano antes y era obvio por su estadía con Uzumaki que Kusina estaba profundamente preocupada por algo. Si tenía que apostar, tenía algo que ver con el ex Uzumaki. Pero, ¿qué lo había hecho cortar sus lazos con una familia que obviamente todavía se preocupaba profundamente por él? Tendría que preguntarle a Naruto cuándo la volvería a ver o, si eso no era posible, al menos incluirlo en una carta. De todos modos, necesitaría saber qué se había descubierto aquí hoy. O, al menos, confirmado hoy. Está bien que le cuente a Naruto sobre su identidad, ¿verdad? Mei hizo un gesto desdeñoso a la pregunta de Aku. Está bien, no tengo ningún uso para mantenerlo en secreto. En todo caso, tal vez el conocimiento del mundo podría retrasarlo un poco. Le escribiré al Hokage al respecto de inmediato. Eso fue bueno porque Aku tenía la intención de enviarle una carta a Naruto al respecto de todos modos. Si alguien merecía saberlo era ella. Solo esperaba que no le causara mucha angustia, le gustaba bastante el Uzumaki. Naruto y Orochimaru habían terminado trabajando hasta altas horas de la noche para cubrir todas las funciones que iban a necesitar que realizara el nuevo Tenno-Juin. Brevemente habían discutido la posibilidad de cambiarle el nombre, pero habían decidido que era mejor dejarlo hasta que lograran crear el sello con éxito. Debido a lo tarde, o temprano, si quería ser técnico, se levantaron. No fue una sorpresa que cuando los lobos pidieron a Nami que llegaran al amanecer, su señor estaba profundamente dormido. Solo lo habían perdido por 10 minutos, pero nadie decidió decirles eso. El consenso general fue que era bueno que no hubieran llegado antes porque entonces habría estado despierto más tiempo clasificándolos. No, en lugar de eso, se les informó que Tsukuyomi estaba descansando y se dedicaron a hacer lo que pudieron para relevar a otros lobos que estaban de servicio. Iban a estar despiertos hasta que pudieran informar a Tsukuyomi de todos modos, mientras tanto podrían ser útiles. Cuando estuviera listo para ellos, ellos estarían presentes. También estaría presente una carta del comandante Sai, colocada cuidadosamente sobre su escritorio. Tenía la intención de enviarlo de todos modos, por lo que la solicitud de lobos de Nami había sido una oportunidad conveniente para hacerlo. Probablemente debería haberlo enviado mucho antes, como antes de tomar la decisión él mismo, pero ¿qué es lo que dijeron? ¿Es mejor pedir perdón que permiso? Algo como eso. Además, a él no le importaría demasiado, ¿verdad? La luz del sol podría irse a la mierda, pensó Naruto irritado mientras sus ojos eran asaltados por la luz del cuerpo celeste. Era demasiado temprano para levantarse. Una mirada al reloj sí demostró que estaba equivocado. Era demasiado tarde para estar dormido. Con un gemido casi lamentable seguido inmediatamente por un gemido de disgusto, se levantó de las sábanas y se sentó. Era bien pasado el mediodía en este punto, mucho más tarde de lo que cualquiera de sus lobos debería haberle permitido dormir. Tenía trabajo que hacer, maldita sea. Tanto el de Mai como su nuevo proyecto con Orochimaru. ¿Cómo se suponía que iba a progresar si lo dejaban dormir todo el día? No fue culpa de ellos, por supuesto, y él realmente no los culpó, pero deseaba que lo hubieran despertado más temprano en caso de que quisiera más tiempo en su día para poder trabajar lo suficiente como para irse a la cama.
a una hora decente esta noche, en cambio, parecía que volvería a levantarse tarde y su reloj interno estaría sesgado por un tiempo todavía a menos que hiciera algo para solucionarlo de inmediato. Como quedarse despierto hasta mañana por la noche e irse a la cama con normalidad. Probablemente sea mejor quitarlo del camino lo antes posible antes de que simplemente se convierta en un hábito. No importaba mucho como Tsukuyomi, pero técnicamente todavía era parte de una célula Genin, incluso si se había saltado los entrenamientos y Kakashi no había mencionado ninguna misión últimamente. Cuando llegó a Chunin, suponiendo que lograra comenzar a dedicar suficiente tiempo a su carrera Shinobi para hacerlo, podía tener el horario de sueño que quisiera, pero las células Genin eran un poco más uniformes y dóciles para facilitarles el estilo de vida Shinobi antes de que terminaran ahogándose en ella. Lo último que querían era que un equipo de Konoha Genin participara en los exámenes de Chunin solo para recordar que no habían visto la luz del día desde su graduación de la academia. Eso tendía a ser una desventaja bastante grande cuando los exámenes de Chunin eran sobre espectáculo y, por lo tanto, se realizaban a la luz para que la audiencia y los jueces los vieran. Tener a tu equipo cegado por el sol de la tarde resultó en una actuación bastante pobre. Un poco más consciente de su entorno, se obligó a levantarse de la cama por completo, la separación era casi dolorosa para su cuerpo cansado, y se dirigió directamente a su armario en busca de algo para ponerse. Le gustaría una ducha antes de comenzar el día, pero no solo le faltaba tiempo, sino que sabía que una ducha caliente probablemente lo volvería a dormir y realmente no tenía ganas de siquiera considerar la idea de una ducha fría. Si haría maravillas para despertarlo. Simplemente no sonaba muy agradable en este momento. Por supuesto, esa es la parte que aseguraría que estuviera despierto, pero si saltearse la ducha por completo evitaría que se relajara demasiado y evitaría el chorro de agua fría, que era lo suficientemente bueno por ahora. Tomaría uno después de revisar el trabajo de Mai y antes de regresar al Tenno-Juin. Debería estar más despierto entonces. Él esperó. Naruto salió a trompicones de su habitación camino a su oficina solo para ser detenido por Wolves, quienes parecían más que aliviados de verlo. También parecían tan cansados como él se sentía, incluso con las máscaras debidamente puestas. Le tomó un momento a su cerebro ponerse al día con sus ojos y darse cuenta de que algunos de estos lobos no habían estado aquí cuando se retiró a sus aposentos. Le tomó otro para hacer la conexión y darse cuenta de que los lobos que envió a Nami habían llegado. Los ojos morados se abrieron brevemente con conciencia mientras procesaba eso. Estás aquí. Era una declaración, más para solidificarlo para él que para confirmarlo, pero uno de los lobos habló de todos modos. Sí, Tsukuyomi-sama. Llegamos al amanecer. Dio un paso adelante desde la pared que él mismo había colocado, sin duda para saber cuándo Naruto finalmente logró arrastrarse y enfrentar el día, y dio un saludo nítido de Konoha. Naruto escuchó las palabras, juró que lo hizo, pero incluso entonces les tomó un largo segundo registrarlas correctamente. ¿Cuánto tiempo has estado despierto, niño? Si llegaban de madrugada estaba dispuesto a apostar que habían viajado toda la noche y con el tiempo que había dormido eso había vuelto a ser casi todo el día. Los ojos morados se entrecerraron ante el lobo antes de que pudiera hablar, desafiándolo a mentir. ¿O solo tengo 19 años, Tsukuyomi-sama? Me despertaron justo antes de que nos fuéramos. Cambió su peso nerviosamente antes de continuar. Kitsu y Hux se acercan a los 36. Idiotas. Naruto hizo un gesto brusco y desdeñoso por el pasillo. En realidad, no sabía dónde estaban el resto de los lobos, pero entendió la idea bastante bien. Ve a buscar a todos los que Saime envió y llévate tus culos a la cama. ¿Qué diablos los había poseído para llegar y luego no descansar? Ignoró descaradamente el hecho de que probablemente habían aprendido ese rasgo de sí mismo. Pero, Tsukuyomi-sama, no tenía una tarea para. Ahora no dejó absolutamente ningún lugar para la discusión y el lobo se apresuró a obedecer. Con una sacudida de su cabeza ahora mucho más clara, Naruto continuó hacia su oficina. ¿Cómo diablos se suponía que iban a evitar que él tomara decisiones estúpidas si estaban empezando a emular las suyas? Necesitaba que pasaran más tiempo con Amaterasu. O tal vez el tiempo de entrenamiento para roles administrativos con Hanabi les recordaría que él era el único al que se le permitía descuidar temporalmente su salud por el bien de los lobos. En realidad, tal vez deberían seguir así. Luego, cuando Mai comenzó a reprenderlos por decisiones estúpidas, la lección podría ser un poco mejor. Por supuesto, probablemente también lo regañarían por ser un mal ejemplo, pero si eso evitaba que fueran estúpidos, podría valer la pena.
Sin embargo, primero probarían la ruta a Navi. A pesar de lo adorable que era Mai cuando le fruncía el ceño, no tenía ningún deseo real de hacerla enojar. Ya tenía suficiente con lo que lidiar sin que él añadiera su estupidez obstinada y la de sus hijos. Un ojo morado se abrió para mirar los pisos de madera de la habitación de Naruto. Orochimaru había estado consciente durante más de una hora cuando su príncipe regresó al mundo de la vigilia y se quedó quieto durante varios minutos después de que un Tsukuyomi recién vestido se tambaleó en el pasillo. No era lo que Orochimaru hubiera preferido, pero desafortunadamente dormir en el piso al lado de la cama de Naruto era lo más cercano a compartir la cama que iba a poder disfrutar mientras estuviera en este cuerpo. Incluso entonces, había una razón por la que esperó a que Naruto se fuera antes de moverse. Era mejor pedir perdón que permiso y todo eso. Si Naruto no sabía que estaba durmiendo al lado de la cama, Naruto no podría decirle que no lo hiciera. También significaba que Naruto no podía simplemente suspirar y levantar las sábanas para que Orochimaru pudiera unirse a él, pero el sabio serpiente estaba razonablemente seguro de que eso no iba a suceder. El cuerpo que tenía antes del que Naruto había conocido, posiblemente. El cuerpo de un ex compañero de clase, probablemente un poco más de lo que le importaría al precio joven. A pesar de lo tentado que estaba Orochimaru de ir a por ello y ver cómo iban las cosas, el riesgo simplemente no valía la pena estar separado aún más de su príncipe. Si no podía estar en la misma cama, al menos estaría en la misma habitación, maldita sea. Orochimaru se levantó del suelo con un gemido seguido rápidamente por una serie de insatisfactorios chasquidos en la espalda. El cuerpo podría haber sido joven, pero el suelo era el suelo. Se tomó un momento para apoyarse en la cama de Naruto, y estuvo más que un poco tentado de meterse en ella por un momento, y sus ojos inevitablemente se encontraron mirando con curiosidad el armario de Naruto. Se había ido sin cerrarlo y, aunque no tenía mucha variedad, los atuendos que estaban allí eran claramente de Naruto. O Tsukuyomi. La misma cosa. Orochimaru podría no estar dispuesto a arriesgarse a perder la oportunidad de dormir cerca de su príncipe, pero aquí había un riesgo que podía tomar. No había empacado exactamente ropa, después de todo, y su cuerpo actual probablemente estaba cerca del de Naruto. Con una sonrisa que muchos pensaron que Anko había originado, se coló en el armario para elegir algo para ponerse. Si a Naruto no le gustaba, tendría que ir a comprar su propia ropa normal a una de las tiendas, por lo que necesitaba hacer que esta primera elección valiera la pena porque es posible que no tenga la oportunidad de usar la ropa de su príncipe nuevamente. Sabía exactamente qué ponerse. Su oficina no estaba vacía cuando llegó, una mujer joven sentada en una de las sillas frente a su escritorio con una pila de papeles. No parecía estar haciendo mucho y parecía más que un poco distraída. Naruto pensó que tenía una idea bastante buena de por qué, algo que se confirmó tan pronto como el joven Hyuga se dio cuenta de su presencia. Hanabi saltó de su silla, girando para mirarlo. Había sorpresa allí, pero sobre todo una excitación ansiosa. Naruto ni, llegaron mis lobos. Ella anunció. Era obvio que la única razón por la que aún no había comenzado a enseñarles su nuevo sistema era porque aún no les había informado que Hanabi sería su superior directo. Tenía la sensación de que ella ya había intentado empezar antes y se le había negado rotundamente. En lo que respecta a los lobos en su conjunto, ella era solo una invitada de Tsukuyomi que se encontraba en el apartamento para mantenerla a salvo de los antiguos miembros de la rama de su clan. Y en caso de que algo sucediera con Hinata y necesitara un reclamo sobre el clan Hyuga, pero eso no era algo que se mencionara abiertamente, incluso en las grietas más profundas de la guarida en gran parte abandonada. Lo han hecho, asintió. Esta mañana temprano, por lo que entiendo. ¿Puedo empezar a entrenarlos? Estuvo muy cerca de rebotar con la energía que llenaba su pequeña forma. No sabía por qué el trabajo administrativo la tenía tan emocionada, pero no iba a mirarle los dientes a un caballo regalado. Tal vez era más la falta de organización que odiaba aquí, así que era la oportunidad de deshacerse de eso y no el hecho de que tenía que reorganizar todo. Eso tenía un poco más de sentido para él, pero quién sabe cuál fue la verdadera respuesta. Los Hyuga eran un grupo extraño. Están teniendo un descanso muy necesario. Él la derribó de inmediato, al menos por el día. Pueden comenzar a ayudarte con parte del trabajo de Mai mañana. La decepción fue claramente visible a pesar de sus intentos de mantener una cara neutral. Oh, bueno, supongo que tendré las cosas listas para mañana entonces. Recogiendo la pila de papeles, los metió en su pecho y se dirigió a la puerta solo para ser detenida por una mano en su hombro. Los ojos blancos miraron hacia arriba para encontrarse con un violeta penetrante.
Si van a estar con usted en la mañana, tal vez sería mejor para usted repasar el nuevo sistema conmigo por completo para que no haya conflictos con el papeleo de mañana. Él ya había comenzado a hacer cambios menores en su trabajo en preparación para la transición completa, pero ella aún no le había explicado completamente su nuevo sistema. Como él dijo, las cosas irían mucho mejor si todos los que trabajan juntos estuvieran en sintonía, pero también le daría a Hanabi la oportunidad de compartir sus ideas con alguien. Eso, sintió Naruto, era probablemente algo que la joven necesitaba desesperadamente en este momento. Ella no tenía exactamente muchos con quienes interactuar aquí en el departamento, al menos de su edad o similar a ella, y aunque a veces él estaba tentado de permitirle visitar a Hinata, hacer que la viera la población de Konoha generaría más preguntas que se preocupaba por tratar. Quizás la próxima vez que Hinata viniera de visita dejaría que los dos pasaran un tiempo juntos. Eso parecía algo razonable, pensó, especialmente si iban a hacer la transición a una nueva base en el futuro. Por otra parte, algunos podrían considerar cruel darles la oportunidad de volver a conectarse sabiendo que pronto se separarían nuevamente. Sin embargo, con lo mal que había juzgado las opiniones previas de sí mismo y de su casa, realmente no podía decidirse a preocuparse tanto por lo que la gente pensara de él. Todo lo que importaba eran los resultados, e incluso si la felicidad fuera solo temporal, probablemente les haría bien a ambas hermanas. Más allá de quererlas a ambas, desde un punto de vista práctico, también tenía sentido mantener a las hermanas animadas mientras trabajaban para él. Ambos jugaron papeles bastante importantes, después de todo, ese sí. Su rostro se iluminó de inmediato ante la perspectiva de explicar completamente el sistema en el que había estado trabajando para los lobos. No era lo mismo que dar el primer paso hacia la transición real, pero era mucho mejor que sentarse en su habitación o en la oficina de Mai deseando que el reloj pasara más rápido para poder hacerlo. Tampoco podía haber ningún inconveniente en que Naruto hiciera su papeleo de una manera más adecuada. Cuanto antes cortaran esa parte del capullo, mejor para ella. Ven, puedes explicarlo mientras empiezo a hacer mi trabajo. Debería estar acercándose al final de su día de trabajo, no comenzando. Iba a ser una noche larga. Aún se estaban descargando suministros del barco, pero eso no había impedido que Kirigakure Shinobi comenzara a trabajar en los refugios básicos. Ya habían estado revisando los escombros del viejo Kirigakure en busca de cualquier cosa que pudiera ser remotamente utilizable. Trozos de hormigón, piedra, vigas de madera y chatarra de metal se habían extraído y organizado en montones toscos para reutilizarlos y, lo que es más importante, liberar espacio para construir nuevos edificios una vez que tuvieran lo que necesitaban. Todos los árboles en las áreas que rodeaban a Kirigakure habían sido removidos por completo para que pudieran ser descortesados y usados para el bien de Kirigakure. Desafortunadamente, eso significaba principalmente proporcionar calor y algo para cocinar la poca comida que habían logrado recolectar para su gente hambrienta. Un desperdicio de esos árboles, tal vez, pero no tenían muchas opciones. Sin embargo, ahora que Konoha había enviado material más refinado, podían comenzar a hacer algunos progresos reales. No eran estructuras permanentes de ninguna manera, más una tienda de campaña enmarcada que nada, pero permitiría a los residentes de Kirigakure escapar de los pocos edificios superpoblados que existían actualmente y los refugios eran mucho mejores que las tiendas de campaña improvisadas que habían aparecido alrededor de la torre Mizukage cuando esos edificios habían llegado a su límite absoluto. Ninguno demasiado rápido, también. Lo último que necesitaba Kirigakure era algún tipo de enfermedad que se propagara cuando toda su población estuviera apiñada en poco más que una cuadra de la ciudad. Eso sin duda habría significado la perdición de Kirigakure. La comida también fue más que bienvenida del recipiente Inokuni y otros shinobi ya se habían puesto a distribuirla lo mejor que podían. Su sistema tenía mucho espacio para el refinamiento, pero con una ciudad entera para alimentar iba a ser difícil asegurar que todos obtuvieran una parte justa y que aquellos que más lo necesitaban lo recibieran primero. Después de uno mismo y su familia, la persona promedio se preocupa muy poco por los demás. Aún así, hicieron lo mejor que pudieron para ver a todos alimentados, lo que tenía a la ciudad de mejor humor de lo que había estado en semanas. Estaban muy lejos de ser lo que habían sido antes del reinado de Yagura, pero con suficiente trabajo duro eventualmente llegarían allí. Aunque probablemente serían años. Muchos, muchos años. Mei vio todo esto desde la ventana de su oficina, más que agradecida por la ayuda de Konoha, incluso si estaba bajo la expectativa de que Kirigakure los apoyaría si Iwakumo intentaban oponerse a su influencia global en rápida expansión.
Independientemente de su razonamiento, los suministros de Konoha serían lo que mantendría viva a su gente. Si eso significaba que tenían que apoyar al que actualmente era el país más grande del mundo, que así fuera, había peores aliados que tener. Otro grupo de sus shinobi se abrió paso a través de calles llenas de escombros para dejar todo lo que habían podido llevar en un claro designado. Con fines defensivos, Kirigakure se había construido originalmente sin acceso al mar y eso fue en detrimento de ellos esta vez. Afortunadamente no estaban demasiado lejos de la costa, algo que había sido necesario cuando se construyó un pueblo tan apartado del resto del mundo. Tenían que conseguir sus suministros de alguna manera y Mizuno-kuni no era un entorno que jugara bien con muchas de las cosas en las que habían llegado a depender a lo largo de los años. Por otro lado, era agradable y defendible, mucho más que lugares como Konoha. De hecho, Konoha e Iwa fueron probablemente los pueblos más abiertos a los que llegar. Parecía extraño, pero Konoha continuó erguida contra cualquier posible agresor. ¿Por qué Iwa había hecho algo similar? Fue un tema de mucho debate, pero siempre habría algunas teorías populares, básicos como no haberlo planificado mejor o simplemente copiar el primero de los pueblos escondidos que se crearon y posibilidades más complicadas como encontrarse con Konoha en terreno parejo como parte de su rivalidad. De alguna manera, Mei dudaba que tanto Konoha como Iwa se hubieran dejado encontrar fácilmente para que pudieran atacarse entre sí, pero eso no hacía que la teoría fuera menos popular. De alguna manera, Kirigakure, Kumo y Suna, por otro lado, habían tomado el concepto de aldea oculta y lo habían aplicado un poco más literalmente. Eran al menos un poco difíciles de alcanzar, incluso si en estos días las ubicaciones en sí eran bien conocidas. Casi todo el mundo. Bueno para el negocio shinobi, malo para casi todo lo demás. No había sido un gran problema cuando Kirigakure Shinobi tenía una gran demanda como asesinos y disuadía masivamente a la seguridad y los ingresos adicionales más que compensaban tener que enviar y transportar la mayoría de las cosas que querían a la aldea, pero ahora que tenían se había retrasado tanto que iba a ser difícil volver. Namie probablemente iba a ser una de sus mejores opciones teniendo en cuenta que ya comerciaba mucho como la capital de Mizuno-kuni, pero luego necesitaban transportar esos bienes por todo Mizuno-kuni. Había contemplado hacer uso de un pueblo de pescadores cercano y su proximidad a Nami-no-kuni antes, tal vez era hora de hacerlo. Yagura había controlado a Namie ya que no había un daimyo adecuado, por lo que era probable que aún pudiera tener seguidores dentro de la ciudad. Tampoco tenía idea, y probablemente debería tener algunos espías para mantener un oído atento, quien terminaría tomando el puesto de daimyo ahora que Yagura se había ido. La familia del antiguo daimyo o uno de los partidarios supervivientes de Yagura era el resultado más probable. Independientemente, como no sabía quiénes serían o qué harían, tenía sentido tener la mayor independencia posible de Namie. Por si acaso. Si eso significaba confiar en Konoha y obtener suministros a través del comercio con Nami-no-kuni, que así sea, al menos eso proporcionaría a Kirigakure dos partes adicionales interesadas en su bienestar. Por mucho que detestara absolutamente a los lobos, dudaba que actuaran contra un cliente. ¿Cliente? Absolutamente, lo habían probado con Gato y Yagura. Pero si eras un cliente, eras beneficioso para ellos y, por lo que ella podía decir, la casa de los lobos estaba dirigida en gran medida por lo que era mejor para ellos. Abrir el comercio con ellos a través de la gente de Nami y esa aldea de vikingos, todavía no sabía su nombre, sería una buena manera de protegerse indirectamente contra más problemas con los lobos en el futuro. También les daría entradas más fáciles si alguna vez necesitaran infiltrarse en Nami en la próxima década más o menos. Kirigakure podría no estar en posición de actuar contra ellos en este momento, pero nunca lo olvidarían y, algún día, podrían hacer algo. Sería mucho más satisfactorio si hicieran uso de Nami-no-kuni para llegar a ese punto. Mei-sama, ¿cómo querías informarle al Hokage sobre Tsukuyomi? Preguntó Aku desde la puerta, interrumpiendo los pensamientos de Mei mientras miraba la actividad que la nave de Inokuni había traído con sus suministros. Desde aquí arriba no era como hormigas pero estaba cerca. Esa fue una buena pregunta, en realidad. Su primer plan había sido simplemente enviarle una carta haciéndole saber que uno de sus shinobi era en realidad un daimyo, pero eso parecía faltar. Imagine proporcionar ese tipo de reclamo a través de una carta de todas las cosas. No solo era el tipo de información que no querías que no les llegara, sino cómo se suponía que iban a tomar en serio una carta como esa. Como mínimo, necesitaría que alguien de su gente le entregara algo. Por defecto, ese sería Aku.
A veces, Mei se preguntaba si confiaba demasiado en la joven, también se preguntaba si era porque Aku era una de las únicas mujeres con las que Mei interactuaba regularmente o simplemente porque todos los demás eran tan inadecuados para las cosas que Mei necesitaba. La idea de que muy bien podría estar confiando demasiado en la última Yuki solo estaba respaldada por el hecho de que ya tenía planeada otra misión para la joven, por lo que tendría que retrasarla un poco y enviarla allí tan pronto como pudiera. Le había dado la noticia al Hokage. Al menos era comprensible, pensó. Aku era la hija, pero más importante para el argumento de Mei, su aprendiz. Había pasado su vida siendo entrenada por el demonio de la niebla oculta, sin duda uno de los luchadores más capaces bajo su mando en este momento. Aku también había aprendido qué no hacer de su padre, transfiriendo el dominio del hombre de matar en silencio a las sutilezas sociales de las que tanto carecía. Lo mejor de ambos mundos, sin duda. Aku fue su kunoichi más equilibrada tanto mentalmente como en combate. Algo raro en Kirigakure, especialmente después de que Yagura se había encargado de joderlo todo aún más. Tal vez Mei debería hacer que Sabusa tome otro aprendiz mientras tanto. La segunda tarea de Aku iba a ser bastante larga, por lo que podría ser bueno darle al hombre algo para ocupar la mayor parte de su atención en su ausencia. Y quién sabía, tal vez ese nuevo aprendiz también aprendería a reinar en Sabusa, eso sería infinitamente útil. Le gustaría saber a dónde había ido Kisame para poder ver si él estaría dispuesto a hacer lo mismo. Él había estado dispuesto a ayudarlos durante la guerra civil antes de desaparecer durante su pelea con Tsukuyomi, pero no lo hizo. Ni siquiera tengo forma de saber si el hombre estaba vivo. La idea de que podría estar muerto era casi absurda, pero nadie había visto la piel o la escama del hombre desde ese día y Mei ya sabía que Tsukuyomi, este Naruto, había estado reteniendo tanto a Kisame como a Sabusa. Cuando lo pensabas así, la idea de que él pudo haber matado a Kisame no estaba tan presente. Volviéndose desde la ventana, Mei le dio a Aku una sonrisa de disculpa. ¿Cómo suena otro viaje a Konoha? ¿Quieres que le diga? Me gustaría que al menos entregues una carta, aunque creo que es apropiado que devolvamos el archivo de Genin Uzumaki. Ya no tenemos más uso para él. Ah, por supuesto. No había mucho para lo que pudieran haberlo usado de todos modos si Aku fuera completamente honesto, no es como si hubiera suficiente allí para que hicieran algo a menos que fueran a comenzar a perseguir al equipo Genin de Tsukuyomi o aquellos a los que había ido en misiones. Con antes. En ambos casos se estarían moviendo directamente contra Konoha y la Casa de los Lobos. No podían permitirse eso, en lo más mínimo. ¿Ya escribiste tu carta? Los labios rojos se estiraron en un pequeño ceño fruncido. No, todavía no. Me ocuparé de eso mientras haces las maletas para tu viaje. ¿Puedes regresar en aproximadamente una hora? Por supuesto, Mei-sama. Aku fue a irse pero se detuvo cuando Mei recordó la misión que iba a tener después de esto. Oh, Aku. La joven se volvió hacia su nombre, alzando una ceja. Sí, Mei-sama. Tenía una misión planeada para ti, voy a necesitar que te dirijas a Namie después de que hayas hablado con el Hokage. Aku entendió por qué de inmediato, pero verificó 2 veces por si acaso. Ojos y oídos, Mei-sama. Mei sonrió. Había una maldita razón por la que siempre se encontraba confiando en Aku. Sí, exactamente. Es posible que quieras contarle a Sabusa sobre esa misión, pero desaconsejaría la primera. No estaba planeando hacerlo, Mei-sama. Vuelvo en una hora. Esa chica era un salvavidas, Mei tendría que encontrar la manera de agradecerle toda su ayuda un día de estos. Tal vez podría invitar a su amiga aquí a Kirigakure. Los ojos verdes volvieron a mirar por la ventana de su oficina, tomando nota de las grandes pilas de escombros que ni siquiera habían sido ordenados y que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. No, incluso ignorando el hecho de que la amiga de Aku resultó ser la hermana biológica de Tsukuyomi, esta fue una impresión horrible para Kirigakure. No sería una gran recompensa para el último Yuki. Quizás solo unas vacaciones en Konoha. Una misión diplomática a largo plazo, tal vez. Ella ya estaba a mitad de camino. Con un suspiro, abandonó tanto ese tren de pensamientos como su lugar cerca de la ventana para deslizarse en su silla y ponerse a trabajar. Tenía una carta bastante importante que escribir, una que esperaba no llegara a morderla en el trasero más tarde. La explicación de Hanabi tomó un poco más de 1 hora mientras Naruto la aplicaba al trabajo que esperaba pacientemente su atención.
Cuando estuvo seguro de haber entendido y Hanabi estuvo satisfecha con la forma en que lo estaba llenando, se fue a prepararse para entrenar a los lobos por la mañana. Le llevaría un tiempo acostumbrarse, pero él ya podía ver los beneficios de su sistema incluso mientras trabajaba. Ofrecer su santuario entre los lobos cuando la conoció fue más que rentable. Por supuesto, tan pronto como ella se fue, él terminó su pila actual. Su primera y más simple sugerencia, de tener solo una cosa en su escritorio a la vez, había sido un cambio enorme en sí mismo. ¿Quién sabía que llenar su espacio de trabajo con todo el trabajo del día era perjudicial para hacerlo realidad? E inmediatamente dirigió su atención a la carta que había estado sobre la madera oscura desde su llegada. Solo había unas pocas personas a las que les había dado el sello de la Casa Imperial de los Lobos, y tenía un buen presentimiento de que Mai no había sido quien envió la correspondencia oficial de sus vacaciones. ¿Una carta? Muy posiblemente. ¿Algo sellado como esto? No, eso sería ridículo. Y eso significaba Sai. Aunque Sai era la otra persona con el sello y manejaba a todos los lobos en Nami no Kuni, era raro verlo usando el sello. Normalmente, solo metía sus informes en la pila de informes del resto de los lobos y Naruto los leía como un resumen para el resto de ellos. Había funcionado hasta ahora y se preguntó brevemente si la necesidad de decoro de Hanabi ya se había extendido a Nami no Kuni. Eso o Sai realmente la había jodido y recurrió a las formalidades para ser lo más correcto posible. Si ya había cometido un error, generalmente era recomendable evitar cometer otros, por lo que tendría sentido. Sai, sabiendo que había cometido ese tipo de error, por otro lado, no tenía mucho sentido a menos que alguien lo hubiera llevado a un lado para discutir sus finanzas. De nuevo, por supuesto, esto también podría haber sido de Ana, simplemente tomando prestado el sello de Sai. Si quería comunicarse con él directamente, parecía el tipo de cosa que podría hacer. Normalmente, solo le pedía a Sai que incluyera algo con el suyo, pero si alguien iba a hacer las cosas correctamente en Nami no Kuni, sería la heredera Inuzuka. Supuso que en realidad nunca lo sabría si no abría la maldita cosa y la leía por sí mismo. Agarrando un pequeño cuchillo del cajón de su escritorio, abrió el sello del sobre de papel y sacó el pergamino del interior. Eso, tampoco era un pergamino normal. Naruto parpadeó sorprendido ante el pergamino, sin siquiera mirar las palabras. Había pedido un pergamino muy especial de la papelería oficial de los tribunales de bomberos imperiales, que ya tenía su sello apenas visible en la página. Era muy oficial y lejos de ser barato, por lo que solo había pedido 5 páginas cada uno para aquellos con el Hitsui de la Casa de los Lobos. El hecho de que se usara uno para esta carta significaba que tenía que ser muy importante, de lo contrario, él personalmente haría un viaje a Nami no Kuni para patearle el trasero a Sai por desperdiciar material tan costoso en algo servil. Escaneó la página al principio, buscando la razón por la que se envió en primer lugar y sin preocuparse demasiado por los detalles hasta que se estableció. Y luego lo leyó. Y otra vez. Fue durante la tercera lectura de la carta que Naruto se vio obligado a admitir que de hecho estaba leyendo lo que pensaba que estaba leyendo. Con un movimiento de cabeza y una pequeña risa, volvió a doblar con cuidado el papel y lo metió en su sobre. De ninguna manera era algo que debería haber usado ese papel, aunque admitiría que Sai había hecho un trabajo maravilloso al escribir algo que parecía oficial, pero supuso que podía pasarlo por alto por ahora. Seguiría regañando a Sai más tarde, pero todavía no valía la pena un viaje a Nami no Kuni. Miró el inocente sobre. Específicamente, no valía la pena un viaje a Anaime todavía. Naruto tuvo que preguntarse cómo había reaccionado Ana a la noticia y cómo se había enterado en primer lugar. Si tuviera que adivinar, diría probablemente de la misma manera que aprendió el resto de Nami no Kuni. Pobre chica. Tal vez él le enviaría una carta. Disculpándose por Sai pero felicitándola por tener una ciudad que lleva su nombre. Probablemente debería enviar un mensaje a Maitsume también, pero por lo que sabía, Sai ya lo había hecho. Incluso si no lo hubiera hecho, estaban de vacaciones. Podía ponerlos al corriente cuando regresaran si Sai, o Ana, supuso, no les había enviado una carta a alguno de ellos. Por supuesto, si se enteraba de que Sai no solo les había enviado cartas, sino que había usado más de este pergamino para ello, realmente iba a ir a Nami no Kuni de inmediato para decirle al joven lo que pensaba. La carta rápidamente se encontró deslizándose en el cajón de su escritorio y se inclinó para tomar la siguiente pila de trabajo cuidadosamente colocada al lado de su escritorio.
Oyó que se abría la puerta y cuando se enderezó con su destino durante la siguiente hora, fue recibido por un sonriente Sasuke Maru, vestido con sus pieles favoritas. Había un plato en su mano derecha con lo que Naruto solo podía suponer que era algún tipo de desayuno. Verlo le recordó que no había comido desde almuerzo ayer. Eso sonaba bien. Había estado demasiado ocupado rehaciendo el Tenno Junio para cenar y se había ido a la cama temprano esta mañana. Eso, sin embargo, no era importante en este momento. Sabía que su propia piel era bastante pálida, ¿era eso lo que mostraba cuando usaba esa blusa de piel? Sabía que sus labios estaban frunciendo levemente el ceño mientras lo examinaba en otra persona. Tal vez ese no era el tipo de cosa que debería usar como daimyo. Como Naruto estaba bien, pero parecía completamente inapropiado para asuntos oficiales. Bueno saber, veo que has encontrado mi armario. Comentó secamente. Orochimaru le dio una sonrisa un poco tímida en respuesta. Espero que no te importe demasiado, Naruto-kun. Agarré todo lo que tenía en el Tenno Juin y corrí aquí. No empaqué ropa para mí. ¿No vio por qué no? Otra hora no habría hecho mucha diferencia y no lo habría sabido. ¿Por qué alguien como Orochimaru se olvidaría de agarrar lo esencial? Parecía algo extraño, pero Naruto no podía negar que el hombre estaba tan concentrado en atender de inmediato la solicitud de su ahijado que los ignoró a favor de la conveniencia. Sonaba como algo que el hombre haría. También era probable que se hubiera olvidado con la esperanza de usar la ropa de Naruto. Tampoco podía dejar de lado a Snake Sannin, aunque podía decir con confianza que estaría mucho más cómodo con el último cuerpo de Orochimaru vistiendo su ropa. Sin embargo, con todo el trabajo que tenía en ese momento, probablemente era mejor que no fuera así. Que así sea. Naruto colocó el trabajo en su escritorio y centró toda su atención en él. Puede haber estado entrando temprano en la noche, pero solo había estado despierto por poco más de una hora. En lo que a él respectaba, todavía era demasiado pronto para la excentricidad de Anko, lo que significaba que también era demasiado pronto para Orochimaru y Tayuya. Necesitaba otra hora y al menos 2 tazas de café antes de estar listo para lidiar con su marca particular de locura. No importaba lo atractivo que normalmente lo encontraba. Lidiar con eso proveniente del cuerpo de Sasuke solo lo hizo raro en ese frente, algo que esperaba que no lo mancillara de los demás. Le gustaba mucho, después de todo. Orochimaru frunció el ceño, lo que en realidad era más un puchero, algo que nunca pertenecía a la cara de Sasuke, ante la falta de una respuesta, y se dirigió al escritorio donde se sentó en el borde, deslizando el plato en una mesa vacía. Parte del escritorio fuera del camino de Naruto y su trabajo como pudo. Au, no seas así, Naruto-kun. ¿No me veo bien? En tu último cuerpo, tal vez, Orochimaru. Su ceño se profundizó pero con un suspiro derrotado aceptó la respuesta. Su príncipe había dejado en claro que solo estaba interesado en las mujeres, era demasiado esperar que pudiera llamar su atención en este cuerpo también. Tal vez había una forma en que podía modificar este cuerpo para adaptarse a los gustos de Naruto mientras estaba en él. Él era Orochimaru, después de todo, ¿qué tan difícil podría ser convertir su cuerpo actual en una mujer? De hecho, si encontraba una buena manera de hacerlo, todos los cuerpos que tomara de ahora en adelante podrían ser deseables para su Crimson Prince. O, al menos, no se opondría tan firmemente a un poco más de afecto físico en ellos. Ese podría ser un proyecto en el que trabajaría Orochimaru mientras Naruto estaba ocupado con su trabajo para los lobos y realmente no necesitaba que hiciera nada por los Tenno Juin. Suponiendo que Naruto no solo le daría una lista de cosas para descubrir sobre su nuevo sello mientras estaba ocupado revisando los informes. Esa era ciertamente una posibilidad, aunque a Orochimaru no le importaría en lo más mínimo si eso significaba aliviar algunas de las cargas de Naruto o acelerar el proyecto para que su príncipe pudiera tener lo que quería antes. Sin duda, ambos darían como resultado un príncipe complacido, del que Orochimaru era bastante parcial. Por supuesto, si simplemente dejó a Orochimaru a su suerte, descubrir cómo modificar su cuerpo también debería complacer al príncipe. Tal vez no en este cuerpo incluso después del cambio solo por quien había sido una vez, pero definitivamente en cuerpos futuros. Si Orochimaru hiciera un muy buen trabajo, encontraría una manera de cambiar de un lado a otro a voluntad para que nunca importara qué cuerpo tomó. Eso sería bastante conveniente una vez que finalmente lograra obtener su inmortalidad y, si tuviera tanta suerte, obtener ese tipo de control sobre el cuerpo humano podría ser un buen paso para lograr ese objetivo. Bien, bien. Supongo que vas a ser así hasta que tengas senos otra vez, ¿no es así? Cuando su única respuesta fue una breve mirada poco impresionada antes de que Naruto volviera a su trabajo, Orochimaru siguió adelante.
Te traje un poco de desayuno. Hizo un gesto hacia la fuente donde había 2 tazones rojos en marcado contraste con la plata brillante. Naruto ni siquiera se molestaría en preguntar de dónde había salido ese plato, no había visto ninguno la última vez que usó la cocina. Es cierto que eso fue hace algún tiempo, había estado demasiado ocupado para cocinar últimamente y sus lobos siempre estaban encantados de hacer todo lo posible por su padre de todos modos. Sería cruel robarles eso. Lo vi, gracias. No hizo ningún movimiento para reclamar un tazón para sí mismo, y continuó su trabajo de manera constante. El ceño fruncido que crecía en el rostro de Sasukemaru fue, afortunadamente, pasado por alto por completo por el joven Daibyo. Vamos, Naruto-kun, suplicó el hombre. No era tan extraño con el cuerpo más joven a menos que conocieras a Sasuke o supieras que la persona que lo habitaba tenía 50 y tantos años. ¿No te tomarías unos minutos para compartir un desayuno con tu padrino después de que se tomó la molestia de prepararlo para ti? Se va a enfriar. Los ojos morados se pusieron en blanco para observar los orbes negros del cuerpo de Sasuke, las cejas rojas casi los ocultaban de la vista. Después de unos segundos de mirar, dio un suspiro de exasperación y su silla se apartó del escritorio con un pequeño chirrido. Y pensar que una vez había tenido miedo de insultar accidentalmente a este Sannin. Muy bien, vamos a comer. Con un rápido sello manual, creó a su único Kage Bunshin, quien inmediatamente tomó su lugar y reanudó su trabajo. Probablemente terminaría arrepintiéndose de eso más tarde, pero todavía no se atrevía a preocuparse. Agarró el plato y salió de la habitación, seguido por un encantado Orochimaru. Su príncipe era un ahijado tan considerado. Ella todavía estaba allí, se dio cuentas ahí mientras continuaba con su trabajo. Estaba haciendo todo lo posible por no mirar, o al menos no hacerle saber si lo hacía, pero era realmente difícil ignorar a la deslumbrante heredera Inuzuka apoyada contra la pared de su oficina. Su oficina no era muy grande, en lo más mínimo. Lo que es peor es el hecho de que ella no le había dicho nada desde su anuncio. Un hombre tonto podría tomar eso como una buena señal, pero no Sai sabía que ella tenía que estar planeando algo. Simplemente no podía por su vida adivinar qué podría ser eso. Tal vez debería haberle dado al menos un poco de advertencia antes de aceptarlo. ¿O recibió una respuesta de Tsukuyomi aprobándolo para que no pudiera reprochárselo? A este ritmo, podría terminar siendo más seguro para él retirarse a Konoha por un tiempo, alegando que necesita discutir asuntos urgentes con Tsukuyomi personalmente. O unas vacaciones. Ahora sería un muy buen momento para uno de esos. O para él o para Ana. Mientras los mantuviera los dos separados, eso sería lo suficientemente bueno para él. No, borra eso, definitivamente para Ana. Sería más difícil para ella estar enojada con él después de pasar una semana más o menos de vacaciones, especialmente si él era quien se las arreglaba y ella lo sabía. Eso fue casi como una disculpa, ¿verdad? Un problema repentino con ese plan se dio a conocer. No tenía a nadie que la reemplazara mientras ella no estaba y no había manera en el infierno de que pudiera manejar a Nami, específicamente a Naime, de la forma en que lo hizo. Era una ciudad naviera, después de todo, un lugar con un enorme poder económico. La economía y Sai no se mezclaron. Alguna vez. Incluso él lo sabía, aunque se preguntaba por qué no le habían quitado sus responsabilidades financieras, ciertamente limitadas. Ya habían sido lo suficientemente inteligentes como para reducirlo, cuánto más difícil sería simplemente eliminarlo de su escritorio por completo. O simplemente conseguirle un contador. ¿Los Wolves tenían contador? ¿Tenían tesorero? ¿Tenían un país? Seguramente ese era el tipo de cosas que necesitarían. Tal vez Ana tenía ese tipo de trabajo debajo de ella, lo que explicaría por qué su liderazgo de Nami no Kuni fue tan fácil. Él preguntaría pero, bueno. Le dio otra mirada a ella. Sí, todavía mirando tan fuerte como antes, sí. Eso. Tal vez le preguntaría cuando estaba de mejor humor, ahora no parecía el mejor momento. Después de esas vacaciones, entonces. Necesitaba ponerse a trabajar para averiguarlo. Usar el Kage Bunshin, algo que había estado evitando en su mayoría desde que se recuperó de su viaje a Mizunokuni, le había permitido terminar su trabajo diario a una hora decente esa noche, incluso con un Orochimaru necesitado tratando de acaparar su atención. La incapacidad de hacer cualquier expresión física de su afecto obviamente estaba afectando, pero no se resolvería hasta su próximo cambio en 3 años. Naruto no estaba completamente seguro de poder lidiar con un padrino tan necesitado durante tanto tiempo, por lo que podría necesitar superar el hecho de que era el rostro de Uchiha Sasuke mirándolo con amor y brindarle las mismas oportunidades.
física que les hizo a sus hijos. Compartir una cama con Sasuke como lo hacía con sus lobos iba a ser extraño, pero si resolvía un problema, no tenía muchas opciones. Solo tenía que asegurarse de que había otros lobos con ellos también. Hasta que Orochimaru volviera a ser mujer, no estaba dispuesto a estar solo en la cama con ellos. Compartir con una de las otras chicas probablemente también era algo cruel, por lo que tendría que mantenerlo en manos de Wolves. Su relación no se había desviado de padre e hijo. Al menos mientras Orochimaru estuviera presente, aunque tenía la sensación de que podría ser mucho más en el futuro previsible. No solo estaba ayudando con Tenno-Huin, sino que era obvio que había dejado Otogakure sin pensarlo dos veces para unirse a Naruto. Si el hombre se sentía tan cómodo dejando su aldea en manos de otros, probablemente Guren, si Naruto tenía que adivinar, entonces probablemente no tendría ningún tipo de prisa por regresar. Pero al emplear su Kage Bunshin pudo terminar su trabajo el mismo día. Puede haber sido solo por una cuestión de minutos, pero eso fue mucho, mucho mejor de lo que esperaba. También le permitió levantarse casi al mismo tiempo que la gente normal, incluso con el cansancio de utilizar el Kage Bunshin. Todavía estaba cansado y deseaba mucho volver a meterse en la cama, pero sabía que si lo hacía continuaría perpetuando un horario de sueño menos que deseable. También se perdería la oportunidad de ver a Hanabi hacerse cargo de su nuevo equipo, aunque tenía la sensación de que si él hubiera terminado durmiendo más tiempo, ella habría sido tan audaz como para despertarlo, aunque solo fuera para darles a esos lobos sus nuevos pedidos. Ella se estaba relajando cada vez más en su nueva posición y él no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Probablemente era lo mejor, en realidad, ella era la asistente de Mai y tendría que acostumbrarse a ejercer su nueva autoridad. Supuso que eso también significaba acostumbrarse a salirse con la suya cuando se trataba de él, lo cual era un hecho honesto para todos sus lobos, pero se aplicaba especialmente a los de arriba. Toleró mucho más a Mai y Sai que a cualquiera de los otros lobos, y permitió que Ganju hiciera más simplemente porque era obvio que uno de los hermanos lo respaldaba. No habría tenido el descaro de su primer proyecto sin permiso y todos desde entonces solo lo habían hecho más atrevido. Algo así como Hanabi, ahora que lo pensaba. Probablemente debería dejar de permitirse ser tan laxo con los que estaban bajo su mando, pero incluso como ejército, ellos eran su familia primero. No pudo evitar complacerlos. Katsuri, bueno, probablemente permitiría más de ella que de los otros altos capitanes como Keigo, pero eso era por otras razones. Tal vez un poco parcial e injusto con los demás, pero así fue simplemente. Por mucho que afirmen lo contrario, los padres todavía tenían sus favoritos, especialmente cuando tenías varias docenas de hijos. Pero dejando de lado los asuntos familiares, el Kage Bunshin y la oportunidad de dormir unas cuantas horas fueron lo que ahora le permitió pararse frente a su escritorio, una fila de lobos recién nacidos de Nami no Kuni de pie en atención relajada frente a él y a Navi. Se esforzó mucho por no mostrar lo ansiosa y emocionada que estaba por esto en el lado derecho de su escritorio. Buenos días, casi los llamó niños, pero rápidamente recordó que Hanabi estaba presente. Todavía no había tenido tiempo de decírselo, lo haría en algún momento después de que ella terminara con los Wolves. Probablemente no perturbaría demasiado su sistema. Él esperó. Estoy seguro de que todos tienen curiosidad sobre por qué han sido convocados desde Anaime. Iba a tratar de referirse a la ciudad tanto como fuera posible en lugar del campo solo para acostumbrarse al nuevo nombre. Al ritmo que iban las cosas, era probable que la ciudad abarcara la mayor parte del país en poco tiempo, por lo que más o menos reemplazaría a Nami no Kuni del vocabulario de sí por completo fuera de las aplicaciones formales. Sin embargo, de Daimyo of Anaime no sonaba tan mal, como que salió de la lengua. Tendría eso en mente, puede terminar cambiando el nombre del país para que coincida una vez que la ciudad haya crecido lo suficiente. Naruto se tomó un momento para volverse hacia Hanabi, haciéndole un gesto con el brazo derecho mientras ella se enderezaba aún más en un esfuerzo por transmitir un aire de corrección. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con Hyuga Hanabi, anteriormente invitada de la Casa de los Lobos. Recientemente fue ascendida a puesto de asistente personal de Mai y ya ha estado trabajando arduamente revisando muchos de nuestros sistemas para disminuir la carga de trabajo de Mai. Yoi Tsukuyomi. El brazo de sí cayó. Estás aquí porque ella requiere que un equipo se haga cargo de las tareas administrativas de la Casa de los Lobos e implemente completamente este sistema. Responderás directamente a ella hasta que Tsukuyomi o yo te indiquemos lo contrario. ¿Alguna pregunta? No, Naruto-sama. Acoro los lobos. Le dieron a Hanabi algunas miradas inquisitivas, pero se guardaron los comentarios que tenían.
Si tenían alguna pregunta, podrían estar reteniéndolas debido a su presencia, lo cual tendría sentido. Es mejor no enfadar a tu jefe antes de presentarte. Muy bien. Naruto asintió satisfecho antes de encontrarse con los ojos de los lobos uno a la vez con una mirada penetrante. Si surge alguna pregunta, siéntete libre de verme para aclararla. Eso es todo, te dejaré con tu nueva supervisora y los deberes que tiene para ti. Hanabi. Sí, gracias Naruto-sama. Hanabi dio un paso adelante hasta que estuvo a la altura de él. Nos mudaremos a la oficina de Mai para repasar lo que te pediré que hagas para que Naruto-sama pueda continuar usando la suya sin interrupción. Empieza a dirigirte allí y me reuniré contigo en un momento. Mai, Hanabi-sama. La saludaron, pero inmediatamente se volvieron hacia Naruto con mucho más entusiasmo. Naruto-sama. Les hizo un gesto con la cabeza para excusarlos de su presencia y permitirles cumplir con sus órdenes. Giraron sobre sus talones para mirar hacia la puerta en sincronía y salieron de la habitación. Cuando los pasos se desvanecieron lo suficiente por el pasillo, los hombros de Hanabi se relajaron y soltó un pequeño suspiro. Así, ella parecía un poco nerviosa, lo que pensó que era comprensible. Estaba a punto de tomar el mando de un equipo mucho mayor que ella ejerciendo la autoridad de las figuras más altas de la Casa Imperial de los Lobos. Eso fue bastante más de lo que sus lecciones para hacerse cargo del clan Hyuga la habían preparado. Lo harás bien, Hanabi. Tengo fe en ti. Puso una reconfortante, al menos eso esperaba, mano en su hombro y le dio un suave apretón, ganándose una pequeña sonrisa de la joven. Gracias, Naruto-ni. Inclinándose, envolvió sus brazos alrededor de su cintura y le dio un apretón. No te decepcionaré, lo prometo. Dudo que puedas. Ahora, creo que tienes un equipo esperándote. Muéstrales la capacidad que me has mostrado y hagamos lo mejor que podamos por la Casa de los Lobos. Lo haré. Ella le dio otro breve centro antes de centrarse con una fuerte exhalación y poner una cara seria. Tenía un equipo del que hacerse cargo y no estaba dispuesta a dejar que la fe que se le estaba demostrando se perdiera. Con pasos rápidos, salió de la oficina de Naruto para comenzar su trabajo. Y ahora era el momento de que Naruto volviera a la suya. Fin del capítulo.